Bendito sea nuestro Padre Celestial, Todopoderoso, que hizo los cielos, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Bendita sea la Iglesia Tierra Santa en Florida, Estados Unidos. Su pastor, su esposa, sus hermanos, o mis hermanos en Cristo Jesús, y sus familias. Para gloria de Dios, vamos a ver la parte final del libro de Tiatira, o sea, a la carta enviada a la iglesia de Tiatira, poniendo mucha atención y anotando todo lo bueno, como siempre digo, porque algún día el diablo no sabemos cuándo y cómo va a atacar, pero nos hemos comprometido a entregarle a Dios los futuros pastores, a las hermanas con talentos y dones, una tarea que el Señor nos ha entregado al hermano Fernando, a mi pastor y a mí y a otros hermanos, para que no caigamos en semejantes pecados que cometieron estas iglesias. Vamos abriendo la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. O sea, 29 y 29 del libro de Deuteronomio. Hermanos, aunque os parezca mucha repetición, tomarlo por el lado amable, como dicen, por el lado bueno. Porque entre más me repitan las cosas a mí, más las entiendo, menos se me van a olvidar. Cuando yo estudiaba, tal vez el profesor decía una cosa, yo no la entendía o estaba distraído, ya me quedé sin saber qué es lo que el profesor dijo. Tenía que preguntar por no poner atención y pasar la vergüenza de que me digan que ya no, tú no sabías, si el profesor lo explicó bien, solo tú no entendiste. Luego pues aprendí que lo que no entiendo lo vuelvo a preguntar. Preguntando es como se aprende. Había un refrán pues bastante duro para ciertas personas, que el que pregunta es porque es inteligente y el que no pregunta es porque es tonto. Incluso cuando yo estudiaba electrónica, al profesor mío no le gustaba esa frase. Nunca se me olvida a mí que él lo decía, pero es cierto. Cuando ya te lo he dicho más de una vez, creo, que yo aprendí a manejar carro, y no carro, camión, viendo lo que hacían los choferes. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué usted no sale como los carros en primera, sino que sale en segunda? Ah, porque estos son motores muy grandes que no necesitan la primera, que es la marcha más fuerte. Por ejemplo, eso. Yo tuve un carro, un Datsun, un 2200, que yo no usaba la primera para salir. Era un motor muy grande. Los carros pequeños, porque el automóvil se sacan primera. Y así por el estilo. Cuando a mí me dieron un camión, ya yo sabía lo que tenía que hacer. Claro, me temblaban las piernas y todo lo que sea, pero ya yo sabía cómo se hacía para manejar un camión. Bueno, manejé durante 51 años camiones, carros de todas las marcas, por mi misma profesión, y nunca tuve un parte. Sí me chocaron 3 veces, pero ninguna fue culpa mía, sino que me chocaron por la imprudencia del otro chofer. Pero sí tengo récord de no tener ningún parte en contra, o sea, saber manejar bien.
O sea que yo lo que no sabía lo preguntaba. Y todavía, lo que no sé lo pregunto. Deuteronomio 29:29 ya lo tenemos todos. Dice la palabra: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mira, hermano, qué privilegio más grande. Que Dios tiene un grupo en el cual tú estás, está el hermano pastor y estoy yo, y muchos hermanos, un grupo selecto, mas las reveladas son para nosotros. Las cosas reveladas de Dios son para nosotros. Las secretas son para Él, porque todavía no estamos en capacidad de saber los pensamientos y los caminos de Dios tal y como son. Yo siempre he dicho que entre más estudio la palabra de Dios, más grande se me hace Él. Y es lógico. Pero a través de los años he aprendido bastante de mi Dios. No las cosas secretas. Bueno, quién sabe cuántas cosas secretas el Señor me ha revelado, sin que yo me dé cuenta. Pero el Señor no me dice, esta revelación es para ti. Sí he recibido revelaciones que hay hermanos que no las han recibido, pero eso como uno vaya creciendo, así el Señor le va dando, principalmente cuando se da lecciones, cuando usted es maestro, el Señor le va revelando a uno cosas que uno antes ni siquiera se imaginaba. Ayer quedamos siempre en el libro, en la carta a Tiatira, capítulo 2, versículo 20. Vamos a ver lo que el Señor le dice a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pues esto, digo yo, una advertencia muy severa. Participar de las malas obras, tolerar a esa mujer falsa profeta que enseñaba a los hijos de Dios a fornicar, a adulterar y a cometer cosas que la palabra de Dios definitivamente las prohíbe. Si ya nosotros caemos en eso, ya es porque lo hacemos voluntariamente, ya no por ignorancia. Ahí en la historia nos enseña sobre las mujeres, que de todas las mujeres vistas en la historia del Antiguo Testamento, ninguna fue más inteligente, más osada, más inescrupulosa que Jezabel. Era una mujer que no era de Cristo, estaba en la iglesia, parte de la iglesia la recibió bien, al hecho de participar de sus malas obras. Es por eso que os decía que hay que pedir discernimiento al Señor y fijarse muy bien con quién estamos hablando
¿Y qué nos está diciendo? Claro que para eso se necesita escudriñar las escrituras. Porque yo a un católico, por ejemplo, le puedo decir lo que yo quiera, inventado por mí. Porque sé que ellos no conocen la palabra ni por la pasta, ni por el forro. Pero que a un hermano lo rueden, lo hagan cambiar de mentalidad y de corazón, es porque no escudriña, es porque no pregunta, es porque no ora. Pues Dios no lo va a tener por excusa ese arrepentimiento de ese hermano o ese pecado de ese hermano. Porque para eso las cosas secretas de Dios pertenecen a sus hijos. Si tú eres hijo de Dios verdaderamente, el Señor no te va a dejar solo, ni tampoco vas a ignorar las palabras, porque escudriñar, estudias, orás, y entonces solamente así se aprende. ¿Qué quiso decir el Señor con esa frase? Lo que ellos llaman ¿qué era lo que ella enseñaba? Pues que seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué es lo que ella enseñaba? Al comienzo nada se declara sobre este punto, pero enseguida, cuando el maestro pronuncia su juicio, da un indicio del carácter de las enseñanzas. A vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, ¿qué quiso el Señor decir con esta frase? Lo que ellos llaman. Evidentemente se refiere a la pretensión que encierra la enseñanza de Jezabel, que ella había descubierto alguna nueva profunda, escondida filosofía de la vida, a lo cual llamó Cristo las profundidades de Satanás. Esta nueva revelación, obtenida por inspiración, cuya finalidad era demostrar que en los sistemas paganos existían profundas filosofías, dio y tenía que darse por resultado la seducción de los siervos de Dios, los cuales llegaran a compartir las corrupciones externas del paganismo, y Cristo caracteriza eso como las profundidades de Satanás. Entre ellas el gnosticismo, que es muy dado en nuestros días. Aún cerca de mi casa hay una escuela de gnosticismo. Según ellos, conocen las profundidades y todas las cosas que las filosofías huecas enseñan. Invitan a la gente por medio de panfletos y de toda clase de formas. Y pues habrá hermanos que por curiosear o por saber algo más es engañado por el diablo, es engañado por esta mujer Jezabel, es engañado por estas escuelas agnósticas, por las escuelas de filosofía y tantas ramas de estudio que Satanás prepara e inventa para aquellos que, queriendo saberlo todo, fuera de Dios, caen en la trampa de Satanás. Yo siempre digo, yo hablo cuando la Biblia habla y callo cuando la Biblia calla. Lógicamente que yo estudio otros libros, es lógico, tengo que conocer al mundo, tengo que conocer la filosofía, y para pelear contra el diablo tengo que conocerlo, entonces tengo que conocer lo que él enseña. Pero no es que le estoy dando un mal consejo, es porque ya yo soy viejo y bastante de escudriñar la palabra de Dios, de estudiarla, de predicarla, ya sea en el pastorado, ya sea como maestro, ya sea como evangelista. No es que le estoy aconsejando a los hermanos, porque sería un mal consejo. Yo me puedo dar ese lujo, llamémosle lujo, porque a mí nadie me va a enredar.
Pero si tú quieres saber de los testigos de Jehová y de los adventistas y de los mormones, no tenés que ni siquiera recibirlos en casa. Para eso tienes tu Biblia, tienes tu iglesia, tienes tu pastor, tienes tu maestro. Entonces, ¿para qué, si tú estás empezando, vas a comer otras cosas sin saber de dónde provienen? Es como cambiarle a un chiquito la leche por una olla de carne. Si no lo mata, le va bien, pero que lo enferma, lo enferma. Tú tienes que ir comiendo, estoy hablando espiritualmente, lo que tu pastor te enseña. Los hermanos que el hermano invite te enseñan. Porque el hermano cuando invita a una persona es porque ya lo ha escuchado, ya ha discernido, porque ya nosotros, con escuchar a una persona hablando, moverse aparte, ya sabemos por dónde viene el asunto. Ya por la experiencia que Dios nos da, porque nos hemos enfrentado a toda clase de doctrinas, porque hemos hablado con tanta gente, porque conocemos la palabra. Entonces, yo siempre digo, para poder derrotar al enemigo, hay que conocerlo primero. Pero se supone que tú eres nuevo, que eres un discípulo, y vas recibiendo el alimento conforme vas creciendo. Llegará un momento en que el pastor te pondrá las manos, o sea, te pondrá las manos y te entregará totalmente a Cristo. No es que no estés entregado a Cristo, claro que estás entregado a Cristo. Lo que yo le estoy diciendo, que el hermano, el pastor Fernando, un día, y Dios se lo dirá cuándo, te pondrá las manos a ti, o a ti, o a ti. Bueno, Señor, ya te entrego a este discípulo, a Carlos, a Alberto, a Luis, a Elena, a Vanessa, o como se llamen los hermanos. Por eso me gustaría a mí conocer el nombre de cada hermano. Ya te lo he preparado, ya lo he puesto a prueba, ya lo he puesto a predicar, ya lo he puesto a enseñar, ya lo he puesto a evangelizar. Y el hermano Fernando te calificará como pastor que eres tuyo, con la nota que él te ponga. Entonces se lo entregará al Señor. He aquí, Señor, que tú me diste por discípulo, te lo entrego para que tú hagas con él, para que tú lo uses en la forma en que tú quieras. Lo que te quiero decir es que el hermano sabrá cuando ya estás completo, hasta para ir a ministrar o a pastorear otra iglesia. O ya el hermano tiene la confianza de entregarte la iglesia para que prediques, para que enseñes. Entonces ya eres un ministro de Dios. Ya el Espíritu Santo le ha revelado al hermano. Por los frutos se conoce el árbol. Cuando yo veo que ya el fruto está maduro, lo bajo y se lo entrego al Señor. Ya no es una fruta que no sé si estará ácida o le faltará, sino que ya yo sé que ya está por entregarle al Señor. Y serías una corona del hermano, un galardón del hermano. Ya, aunque no vayas a otro lado, ya te pueden usar como pastor, como predicador en la misma iglesia, como maestro en la misma iglesia. Pero llegará el día en que también el Espíritu Santo te puede mandar a evangelizar, a pastorear, a enseñar en otras iglesias. Es por eso la importancia de poner bastante atención, de obedecer, ser disciplinado. Eso es cosa tuya.
Eso es cosa tuya. Si tú quieres aprender rápido, si quieres servirle al Señor, prepárate bien. Que no sean de esos hermanos que tienen que estar cambiando de pantalón de vez en cuando porque ya está luyido de estar sentado ahí con la boca abierta, sino, o una hermana, sino que ya el hermano ya los entregó a Cristo. Aunque siga siendo tu pastor, mientras estés ahí, mientras el Espíritu Santo no te saque de ahí, el hermano Fernando seguirá siendo tu pastor. Bueno, al menos yo, que tengo tantos años de predicar la palabra, y yo pertenezco a la iglesia Tierra Santa. Al pertenecer a la iglesia Tierra Santa, aunque sea virtualmente, mi pastor se llama Fernando Chinchilla. Y yo he sido pastor desde antes que él. Pero la palabra de Dios me ha enseñado a respetar las investiduras, a respetar los ministerios. No me siento inferior al hermano porque él sea mi pastor. No me siento superior a él porque tenga más años. Ni me siento superior a ti, aunque seas un discípulo. Porque yo siempre digo, si los dos estamos en Cristo, llámete Juan o llámete Luis o llámete Janet o llámete Mayra, como sea. Si los dos estamos entregados a Cristo, estamos a la misma distancia de la salvación o de la condenación. Es un asunto personal, es un asunto individual, el trato de Dios con cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, sigamos. Hubo un esfuerzo por sondear lo profundo y lo insondable y los ocultos misterios de la vida y utilizarlos en el nombre y bajo la sanción de la iglesia, siendo el resultado de todo eso la corrupción. Quiere decir que los hermanos que seguían a esta mujer fueron cayendo y cayendo hasta llegar a ser tan corruptos como ella. Eso de que a mí no me va a pasar, de que a mí no me pasa eso, no lo repitas, porque ya sabemos que el diablo tiene todavía sus cualidades, tiene su potestad, tiene su inteligencia y te puede hacer caer en estos errores. Por eso el que está tomado de Dios, vea que no se suelte. Vuelvo y repito, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo. Para eso que vos estás pensando en asistir a una escuela filosófica, psicológica, sociológica o al gnosticismo, no te haga apartarte de la senda, porque el diablo como león rugiente anda viendo a ver a quién devora. Ya en esta iglesia de Tiatira, a la que no le encontrábamos nada, ya le encontramos a varios hermanos, empezando por el pastor, que la permitía. Y nadie, como decimos popularmente, la echaban al fuego o la desenmascaraban, sino que a ella la permitían. Y no solo la permitían, sino que hacían lo que ella decía, ciertos hermanos. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la enseñanza de esta mujer? Según el concepto del maestro, fue el de reducir la medida de separación. Ponga atención a eso, hermano. Que no se te borre el corazón y de la mente. Vea lo que estaba haciendo esta mujer con esas cosas. Fue el de reducir la medida de separación entre la iglesia y el mundo. Vimos al principio una iglesia de amor, de fidelidad, de paciencia y de servicio. Pero el diablo siempre está viendo a ver cómo te separa de Cristo, cómo pone hermano contra hermano, hacer separación entre los hermanos, o sea, destruir la iglesia. Y todavía no había quien denunciara lo que esta mujer hacía. Por eso dice que en la historia del Antiguo Testamento, ninguna mujer fue más inteligente, más osada y más inescrupulosa que Jezabel. A ella, ¿qué le importa si tú
y tu esposa tienen problemas porque ya tú estás pensando otra cosa, si tú y el pastor ya discuten porque decís una cosa y el pastor dice otra, si esa era la labor del diablo, de separar a los hermanos del verdadero amor a Cristo Jesús, de hacer división. Bueno, dice, y eso también se ve mucho en la milicia, divide y vencerás. Divide y vencerás. Ejemplo, yo tengo 4 enemigos y mi vida corre peligro. Entonces por allá me encuentro a alguno de esos 4, los saludo y trato de hacer amistad con él. Lo invito a una soda, lo invito a un restaurante, o sea lo que sea. Bueno, ya me quité un enemigo, ya son solo 3 que me quedan. Y así hago con uno y así hago con el otro. Voy a contarles que una vez, bueno, había casi frente a mi casa mucho escándalo todas las noches. Yo no podía ni estudiar la palabra de Dios ni nada. Entonces llamé a la patrulla. Cuando la patrulla llegó, yo salí y les dije, oiga usted, al de la casa, que ahora es amigo mío, yo fui el que la pedí. Y así se lo dije a todos. Yo fui el que la pedí y la seguiré pidiendo las veces que me sigan haciendo bulla porque son las 11 de la noche. Yo siempre he dado la cara. No es que sea muy valiente, sino que soy medio atravesado. No le tengo miedo a nada. Pues claro que se enojaron más conmigo. Pero crea fama y échate, dice. Feo decirlo, no me lleno de orgullo por eso. Pero cuando estaba en el mundo y estaba aquí en Costa Rica, tenía fama de ser peleador. Bueno, en toda mi vida y que fui peleador, solo una pelea he perdido. Y porque me resbalé. Nunca se me olvida quién fue el que me pegó. Max Zúñiga Vega. Claro, yo estaba más joven. Pero después, la fama mía se extendió cuando yo estaba aquí. Pues claro, yo tenía experiencia en artes marciales y tenía experiencia en armas y todo eso. Entonces no era cualquiera el que se me metía. Feo decirlo, pero siempre que se me metió, se animó, ya sea para agarrar fama o para lo que sea, siempre se llevó su vapuleada. Bueno, ya ese tiempo ya pasaron, gracias a Dios. Bueno, resulta que al dueño de esa casa tenía un taxi y estaba pasando una situación crítica pésima. Porque todo el mundo le metía la mano a ese taxi, como si todo el mundo fuera mecánico. Bueno, aquello parecía una cafetera vieja ya. Cuando yo estaba estudiando electrónica, nos pedían cosas viejas, hasta cocinas o lavadoras, para que nosotros las restauráramos y la hiciéramos y la entregáramos como nueva. Había un señor que ya murió, muy amigo mío, que me regaló 3, ¿cómo es posible que se me olvide ahora el nombre? Alternadores. 3 alternadores, viejos y alumbrados. Yo los llevé donde yo estudiaba y los fui arreglando, puliendo. Si tenía que dejarlos como nuevos, como de fábrica. La cuestión es que pude con los 3. Yo se los pedí al Señor prestado para hacer la práctica. Y se los traje otra vez. Y el Señor me regaló uno. Por cierto, nunca se me olvida. El mejor, el de más calidad y más precio. Un Delco Remy. Que tal vez alguno de vosotros los haya visto. Eran caros en ese entonces. Eran los más caros. Y un día estaba el muchacho ese. Yo no le hablaba, ni él me hablaba a mí. Y estaba, ya el carrillo ya caminaba. Pero la situación económica de él, yo la sabía bien.
porque un hijo mío era compañero de una hija de él. Y como en las escuelas y en las reuniones y todo eso, todo se sabe. Yo sabía que él estaba pasando mal. Incluso en el mismo barrio, la gente sabía que él la estaba pasando bastante mal. Y entonces le dije, mire, yo salí con el alternador. Le digo, mire, este alternador es muy fino. Está en perfectas condiciones, porque en el instituto donde yo estudio me calificaron 100. No tiene falla alguna. Si a usted le sirve, yo se lo regalo. Bueno, duré más en decirle en eso, y el hombre que se va a hacer negocio. Bueno, se acabó el problema. Y ese era el peor, porque en la casa es donde hacían bulla. Y se acabó el problema. Un día de estos estuvimos hablando con él, porque yo le mando mensajes, siempre de buenas noches, y de Cristo, y mensajes míos, mensajes del hermano Fernando, de otros hermanos. Para eso tengo yo el teléfono. Bueno, y ahora él se fue, la esposa se le murió, por cierto, y ahora vive casi al frente de mi casa, pero ya somos amigos. Y los otros, unos se fueron para allá, otros para acá, otros viven aquí todavía. Pero divide y vencerás. En esta vida hay que ser inteligente. Se acabó el problema, y de qué manera yo tenía que terminarlo como cristiano que soy. Y el hombre pues se llevó su buena ayudadita, porque en aquel entonces, digamos, 60,000 colones en Costa Rica, era plata. Era plata. Ahora con 60,000 colones uno va y se hace una bolsa con algo, pero yo no me quejo. Dios siempre está conmigo. Lo que yo le digo que en ese entonces sí era plata. Estoy seguro que le sirvió de muchísimo a él. Y esta anécdota tal vez te tengo que vivir alguna vez. Yo la viví. Y pues era por eso que siempre me va bien. No tuve necesidad de pelear, no tuve necesidad de dar mal testimonio. Más bien, digo yo que di buen testimonio haciendo eso. Vamos a seguir. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la enseñanza de esta mujer según el concepto del maestro? Fue el de reducir la medida de separación entre la iglesia y el mundo. Enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a dividir la iglesia. Ya no era el amor aquel que tenían todos, porque ya unos pensaban una cosa, otros pensaban otra, pero ni los verdaderos hermanos se animaban. Y la Biblia dice que sea una hermana o un hermano que esté enseñando otras filosofías, otras doctrinas diabólicas, principalmente en la iglesia, se ha echado de la iglesia. Se ha echado de la iglesia, como dice en Corintios 5 el hermano Pablo. Al tal hay que despedirlo de la iglesia. No se puede mantener a Dios y al diablo al mismo tiempo. O estás con Dios y sos valiente y denuncias lo malo, o estás con el pecado, participas en él, y entonces algún día se verán cara a cara con Dios. Habían vuelto nuevamente a las cosas que dejaron cuando fueron a él. Como dice la palabra, el perro volvió a su vómito y el cerdo se volvió a revolcar en el cieno. Dice también Pedro, mejor les hubiera sido no haber conocido, que después de conocer, volverse al vómito, revolcarse otra vez en el barro. Mejor les hubiera sido no haber conocido, porque tal vez por misericordia, aunque yo digo que Dios no tiene por excusa la ignorancia, más adelante tal vez el Señor les hubiera dado otra oportunidad.
Pero no, ellos estaban pecando en la misma iglesia delante del Señor. Y nadie se atrevía a desenmascarar las obras de esta mujer. La influencia en la enseñanza de Jezabel fue que los separados hijos de Dios, redimidos de este presente siglo malo, habiendo sido llamados a separarse del mundo, estaban formando nuevas alianzas. Ponga atención, hermano. Con él, y el espíritu de mundanalidad se estaba esparciendo porque se toleraba la enseñanza de Jezabel. Los miembros de la iglesia de Tiatira asistían a las fiestas en el templo pagano, comiendo las cosas sacrificadas a los ídolos y aún descendiendo al abismo de los vicios que venían como resultado. La enseñanza que les llevó a esta situación fue la de Balaam, pues decían, ponga atención, hermano, porque esto es muy importante y se discute mucho. Decía que el pacto con Dios es tan seguro y fuerte que el pecado no lo podía quebrar. Esto negaba la pecaminosidad del pecado, afirmando que dentro de las cosas que aparentan ser malas hay cosas buenas. Hermano, no sé por qué hay hermanos que insisten en que la salvación no se pierde. Yo ya había hablado de eso con vosotros. ¿Se imaginan? Bueno, estamos entre adultos. Al hermano Olman desnudo con una prostituta en un hotel y que en ese momento venga el Señor por su iglesia. No creo definitivamente que yo me vaya a salvar si estoy en pecado. Y el pecador no entrará al reino de los cielos. Estoy fornicando o estoy adulterando. Ni la mujer ni yo podríamos ser salvos. Eso es claro en la Biblia. No hay un tercer camino. O está con Dios o está en el pecado. No sé por qué hay hermanos que insisten. Y eso lo enseña la iglesia bautista también. Yo quiero mucho a mis hijos. Y se los advierto. Usted tiene que vivir en sobriedad, en paz con Dios. Pero el día que me llegue borracho, claro, nunca he tenido que decírselos así. Tengan la seguridad que van a sentir la disciplina mía. No, hermano, la palabra de Dios no se equivoca, nos equivocamos nosotros o estamos aceptando otras doctrinas. O somos muy sensibles y muy dados a la piedad y a la justicia y al pobrecito y tenga compasión. Entonces, piensan así. Pero la palabra me enseña a mí que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces para eso vino Cristo. Derramó su sangre para la limpieza de nuestros pecados. Ahora estamos limpios por la sangre de Cristo. Y el pecar, en la forma que sea, es pisotear la sangre de Cristo. Es tener o es no tener un valor insignificante siquiera para la sangre de Cristo. Yo no entiendo por qué hay hermanos que creen, será por sentimentalismo, repito, que el pobrecito, que hay que tener compasión, que el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, mira a la viga que está en tu ojo. Es cierto, todo dice la palabra, pero en cuanto a la salvación, nada tiene que ver con eso. Yo puedo tener una viga hoy, pero no puedo seguir con esa viga. Si ya el Señor me la sacó, no me la puedo meter otra vez. Si el Señor me limpió con su sangre preciosa, no voy a ensuciar mi cuerpo revolcándome en el cieno. Si todo lo malo salió de mi cuerpo, yo no me voy a comer lo que me vomité. La palabra es clara, yo no sé por qué, no entiendo. Que hay hermanos que siguen pensando en esa forma. Bueno, allá los hermanos que tendrán que darle cuentas a Dios,
por más que a uno les diga. El cristianismo no es emoción, no es sentimentalismo, no es compasión, a no ser la compasión que sintió Dios por los pecadores. Pero yo, borracho, voy a ser levantado juntamente con los santos, porque hace más de 40 años me bauticé. No, hermanos, yo creo que eso ni el diablo se lo cree. Ya para terminar, hermanos, es realmente grato en el día de hoy llamar a los miembros de una iglesia que salgan de la mundanalidad a un lugar de separación. No más que nunca, no hay más que nunca una gran ansiedad para encontrar alguna doctrina bajo cuya sumisión pudiéramos defendernos del pecado, aun cuando persistiéramos en él. Sin embargo, el Nuevo Testamento es perfectamente claro. Primero, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Segundo, y no toquéis lo inmundo. No toquéis, menos del pecado que les acabo de hablar. Por ejemplo, un par de homosexuales llega a la iglesia y si el pastor es medio flojito o lleno de sentimentalismo y emoción, los bautiza y los hace parte de la iglesia. Pero los homosexuales no se apartaron del pecado. Creen, hermanos, que estando en el hecho, en el pecado de dos homosexuales y viene Cristo, Él se los va a llevar. Eso para poner un pecado de moda o un par de lesbianas. Bueno, yo diría que el ladrón, pues es pecado ser ladrón también. Pero si el ladrón está robando por necesidad, porque tiene a sus hijos con hambre, tal vez yo oraría por él y trataría que venga a Cristo. Pero no es lavado con la sangre de Cristo. Claro que se queda si no es lavado con la sangre de Cristo. Pero en estos casos anteriores que les he expuesto, no creo que alguno de vosotros crea que en ese pecado Cristo se los va a llevar. Dice la palabra que no entrará ni mancha ni arruga. ¿Será una mancha o será una arruga el que el hermano Olman está acostado con una prostituta y en ese momento viene Cristo? ¿Tendré arruga? Más de las que tengo ya por naturaleza. Pero esas Dios me las perdona. ¿Tendré arruga yo como para irme hacia las bodas del Cordero, hacia la patria celestial? ¿Habrá mancha en mi vestido para estar junto al Cordero? Si soy esposa del Cordero, no puedo tener mancha ni arruga. Ahora imagínense qué clase de arruga sería esa. Fornicación, adulterio, participo de la prostitución, estoy gastando dinero que es de Dios. La plata y el oro le pertenecen a Dios. Yo no lo puedo usar en cochinadas y pecados. Es que me entró una llamada y tuve que parar, hermanos, y borrarla. Entonces dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo os recibiré. Yo creo que de otra manera Dios no lo recibe. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, no el hermano Olman Chinchilla. Yo os recibiré. Yo os tomaré como hijos, yo os tomaré como hijas. ¿Dice quién? El Señor Todopoderoso, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios.
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y purificar para aquellos que piensan que la santidad o la salvación no se pierde. Apréndase y apunte esta palabra. Y purificar. Y purificar para sí un pueblo propio. Para él. Purificarlo para él. Es su pueblo. Tiene que estar sin mancha y sin arruga. Hermano, por eso no se puede tolerar, por más que tú quieras, el pecado dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. Las cosas que hicieron estremecer a nuestros padres hoy son introducidas como necesarias para el éxito social y financiero de la iglesia. Aquí hay muy pocas cosas que enseñar. De por sí ya el tiempo se me fue. Las cosas que hicieron estremecer a nuestros padres. O sea, cuando se predicaba el verdadero evangelio. Hoy no. Ahora son necesarias para el éxito social y financiero de la iglesia. El que no entendió esto, no entenderá nunca nada. Claro que, bueno, no le voy a contar otra vez de la iglesia donde yo nací. Por eso el Señor la hizo arrancada con todo y pastor. Repito, hacían 20 cachivaches, venta de zapatos viejos, comidas, y ahí participaba la gente del mundo. Cualquier persona podía pasar de acera a acera. Al frente había una cantina. ¿Y por qué no se le iba a vender al borracho? Si era plata para la iglesia, si era porque la iglesia quería ser más social. No, es predicando el evangelio, como nos van a hacer a nosotros levantados en los aires, dice el Señor. Es predicando el evangelio, es vivir en obediencia, es vivir fuera de pecado, no hacer pacto con el mundo, salir en medio de ellos. Y no, ahora vendemos cachivaches, tamales, café, cuánta cosa hay. ¿Por qué? Porque llegan los del mundo y nos compran. Y socializamos con la gente del mundo, pero no le decimos nada de la palabra, porque nos están comprando los tamales, el café y las empanadas, o el pozole como en México, o los tacos mexicanos, las quesadillas abombadas en Guadalajara, por ejemplo. No, se me están comprando. Yo no le voy a hablar de Cristo porque se me va y pierdo la venta y dejo yo como pastor y como miembro de la iglesia de recibir esa platita. Si yo no necesito vender para comer, menos para Cristo. Estos zapatos viejos que ya no me sirven, de que se vendan en $1 o $2, como si Jesucristo fuera limosnero. Voy a llevarle unos zapatos viejos para la iglesia. Jesucristo no necesita pedir limosna, ni vivir de cachivaches, o de zapatos viejos, o de jackets, o de suetas, o de camisas viejas. No, Él es el dueño del oro y la plata. Cualquier doctrina, cualquier filosofía que hace fácil el pecar, sea por excusarlo, por aminorar su enormidad o negar su existencia, viene del infierno. Eso viene del infierno, dice la palabra de Dios. Y no solo se culpará a los que enseñan la doctrina y practican el pecado, sino también la iglesia que no se define ni eleva su voz en protesta contra el pecado. La iglesia que tolera a esa mujer es culpable. Si la iglesia es culpable, adiós iglesia y adiós pastor. El Señor la quitará. El Señor no tolera el pecado. Y bien, he sabido que nada de eso viene de Dios. Todo eso viene del diablo. A nosotros ayudándole al diablo para que la iglesia se pierda. Ayudándole al diablo para que nos quite el pastor que tenemos. Ayudándole al diablo para que cierre la iglesia. Ayudándole al diablo para que divida el amor entre los hermanos. Ayudándole al diablo a participar de otras doctrinas. No, esa mujer tenía que haber sido echada de la iglesia. Si es que hubo algún hermano que alguna vez fue valiente y la denunció. No lo dice la palabra. Que haya siquiera uno. Claro que sabemos que mucho menos el pastor lo va a hacer. Y sabemos por qué. Ya lo he explicado. Entonces, adiós, pastor. Adiós, iglesia. Y no que el pastor, como hacen ahora, lo pasan a otro lugar.
No. Sí, sí lo pasan a otro lugar. Como dice Daniel, unos al castigo eterno y otros a la vida eterna. No es que lo pasan de San Pedro a San José, o de San José a Desamparados, o de Jalisco lo pasan a Chiapas, o de Oaxaca lo pasan a Puebla, o de Puebla lo pasan a Saltillo, de Saltillo lo quitan y lo pasan a Nogales, de Nogales a Veracruz, de Veracruz a Acapulco, de Acapulco lo mandan a Colima, en Colima tampoco sirvió, lo pasaron a, a Tamaulipas. Bueno, ya les enseñé un poco de geografía mexicana también. Yo aprovecho para enseñarles un poquito de la geografía de mi pueblo terrenal, porque mi pueblo no es este. Mi pueblo está preparándose allá en el reino de los cielos. Pero yo aprovecho para que darles un poquito de México, porque para que a ver si acaso lo van queriendo más y más. Y porque yo quiero mucho a México. Claro, no soy hijo de México. No soy hijo de México. Soy hijo de Dios. Bueno, hermanos, ya quedamos advertidos. Digo quedamos porque también la palabra me habla a mí. ¿Cómo debe ser? Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias por la iglesia Tierra Santa, allá en la Florida, y por aquellas iglesias que predican en todo el mundo la sana doctrina, que denuncian el pecado tal y como es. Te doy gracias por cada hermano de mi iglesia. Gracias por mi hermano pastor. Gracias por su esposa. Gracias, hermano, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por todos, desde el que llegó hoy hasta el más viejo, porque yo lo siento en mí, como siento la iglesia Tierra Santa, de la cual me siento orgulloso, la siento en mí. Soy miembro de ella, aunque no me vean. Y gracias al hermano pastor por la doctrina sana que él da siempre, por los consejos que él da siempre. Gracias, Señor. Yo te pido que a todos los hermanos, en especial al pastor, tú los bendigas en una forma espiritual, moral, física y económica. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú les aclares a mis hermanos alguna duda que tengan. Enséñalos a orar como el mismo Pablo te pidió a ti. Si no sé orar como conviene, el Espíritu Santo intercederá por mí. Así que no te preocupes, hermano. Pídale al Espíritu Santo que te guíe en todo. En la iglesia, en el trabajo, en tu casa, donde tú estés. Él intercederá ante el trono de la gracia por ti. Muchas gracias, hermanos. Que tengan y vivan en santidad hoy, mañana y por la eternidad. Gracias, hermano Fernando Chinchilla. Gracias por tu amor. Gracias por tu predicación. Gracias porque estás en la sana doctrina. Gracias porque tienes una iglesia bien enseñada. Gracias, hermano. En el nombre de Cristo, te quiero mucho. Y también a mis hermanos y a mis hermanas, a tu esposa, pues a todos. Hasta el gato que un día oí que sonó ahí, porque también es una criaturita de Dios. No vamos a compararlos con nosotros, pero sí a los animalitos. Hay que quererlos, porque son criaturas de Dios. Y no es, hermano, el que maltrata a un animal, o el que tenga un animal amarrado, encarcelado, con sed, con hambre, o cosa por el estilo. El hermano debe ser completo en todo. Sentir amor por toda la obra de Dios, por Dios mismo que hizo todas las cosas, y hasta por las cosas secretas que algún día las sabremos, y por las cosas reveladas hasta hoy. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Fernando. Que tengan un día de éxito en Cristo Jesús. No importa a qué horas le oigas esto, si en la noche, si en la mañana, si en la tarde, la palabra no es añeja,
no es vieja. Pero sí te pido, hermano, ponga atención, que Dios te bendecirá. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén y amén. Dios los bendiga.